estos tiempos difíciles hay muchas personas con mucho miedo. Miedo a lo que va a pasar, miedo a la muerte, miedo a contagiarnos, miedo a tantas cosas. Y por eso quiero hablarte un poquito acerca del miedo. La palabra de Dios dice en primera de Juan capítulo 4, versículo 18. Dice en el nombre de Jesús: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amén. En el amor no hay temor, en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, cuando vivimos en miedo, cuando vivimos en temor, no vivimos en amor. ¿Y quién es amor? Es Dios. Pero el miedo es el enemigo más peligroso del hombre, del mundo. Y como vemos, el mundo está en miedo. Es un arma bien efectiva usada por el enemigo para mantener a la humanidad esclavizada. Con miedo. Mucha gente con mucho miedo. Por el COVID, por tantas cosas que preocupan al hombre en estos días. Hay gente que por causa del miedo sufren destrucción material. Gente que por causa del miedo sufren degradación moral. Gente que por causa del miedo no avanza en su vida espiritual. Yo quiero explicarte qué es el miedo. El miedo viene de la palabra griega phobos, que significa temor, espanto, miedo. Pero también indica el miedo cobardía, timidez, vergüenza. Hasta la timidez es miedo. ¿Miedo a qué? Hay tantos tipos de miedo, pero en el diccionario lo define como una emoción negativa. Pero si vamos a la Biblia afirma que el miedo es un espíritu. Por eso que en 2 de Timoteo 1:7 la palabra de Dios dice: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, ni de temor, ni de miedo, sino de ¿qué? De poder, de amor, dominio propio. O sea, cuando tenemos amor, tenemos poder y nos dominamos, nos controlamos. Pero el miedo realmente puede ser tratado con armas espirituales. El miedo entró al mundo ¿cuándo? ¿Cuándo entró? Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. Ahí se abrió una puerta para que el espíritu del miedo, óyeme bien, espíritu, porque en 2 de Timoteo lo llama la palabra, no nos ha dado Dios espíritu, un espíritu de cobardía. ¿Qué es la cobardía? El miedo, temor, la timidez. Y este espíritu entró cuando Adán y Eva desobedecieron. Entró a gobernar el mundo desde ese tiempo. O si ustedes pueden ver atrás, dice en Génesis capítulo 3, versículo 10. Y Adán respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Tuvo miedo Adán. Desde ese momento, antes no había tenido miedo. Y cuando estamos siendo atacados por miedo, ¿qué hacemos? Huimos, nos escondemos, no enfrentamos los problemas ni las situaciones. El miedo nos hace hasta mentir. A mentir, a detener el propósito de Dios. El miedo hace que los dones del Espíritu Santo se apaguen. El miedo hace que el hombre sea esclavizado. La palabra de Dios dice en Romanos 8:15: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No hemos recibido espíritu de esclavitud. O sea, que el temor, el miedo es una esclavitud. El miedo castiga de diversas formas al ser humano. ¿Cómo? Emocionalmente, trae castigo emocional. Trae castigo físico y trae castigo espiritual. Eso es lo que hace el miedo, el temor. Nos trae y nos deja estar esclavos. ¿Cómo nos trae castigo emocional? Cuando tenemos timidez, cuando tenemos cobardía, cuando tenemos vergüenza, cuando tenemos miedo, espanto, temor. El castigo emocional es que trae depresión, trae culpabilidad, trae soledad, trae preocupación, trae frustración, trae ansiedad, desánimo, trae vergüenza, trae tensión. Eso lo causa ese espíritu de miedo.
¿Cómo no castiga físicamente? ¿Por qué? Porque produce enfermedad. O usted todo el tiempo tiene miedo. Le da enfermedad en su cuerpo. Produce insomnio, no puede dormir. Falta de apetito, no puede comer. Falta de fuerza, se siente sin fuerza. No puede pararse muchas veces de la cama porque trae destrucción y muerte para su cuerpo. Eso lo hace ese espíritu de miedo. Y el castigo espiritual que trae ese espíritu es trayendo opresión, pesadillas, frialdad espiritual. Esa frialdad espiritual que quieres orar, que quieres buscar de Dios, pero dice, no, yo estoy bien aquí sola. Trae estancamiento espiritual, trae pérdida de deseo de orar, de buscarte de Dios, de congregarte. Es el castigo espiritual que trae el miedo. Hay mucha gente con dones que Dios le ha dado. Dones para enseñar, dones para predicar, dones para cantar, dones para la finanza, dones para el liderazgo. Pero no lo usan por miedo. ¿Miedo a qué? Muchos le dicen miedo escénico, miedo a hablar en público, tanto miedo que azotan a la humanidad. Personas con dones dentro de la iglesia que le preocupa hablar, que le preocupa hacer lo que Dios le ha mandado a hacer, que le preocupa activar esos talentos y dones que Dios le ha dado. Muchas personas que le preocupa su reputación sienten vergüenza de usar ese don que Dios le ha dado. ¿Por miedo a qué? ¿Por miedo a qué? El miedo paraliza, esclaviza. Y no es solamente en una sola cosa, sino que te esclaviza tus emociones, la voluntad, tu mente. Trae mucha esclavitud. Pero yo quiero decirte hoy que el diablo es que provoca miedo. Esa es la raíz del miedo. Ese es el alma que el enemigo usa para detenerte. Pero Jesús vino a darte vida y vida en abundancia, dice su palabra. Jesús ya quitó al diablo toda autoridad. O sea que si Jesús se la quitó, ¿quién se la está dando? Si Él entra a tu vida y te causa miedo, tú misma, tú mismo. Pero hoy puedes vencer el miedo, entregando a Jesús todos tus miedos, todas tus cargas. Tú le entregas a Jesús todo eso y Él te da vida. Qué bonito. Es un bonito intercambio, ¿verdad? Tú le entregas el miedo, tus cargas, tus preocupaciones y Jesús, ¿qué hace? Por entregarle todo eso. Te da vida y vida en abundancia, dice su palabra. Vida y vida en abundancia. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 12, versículo 25. El que ama su vida la perderá. Y al que aborrece su vida en este mundo, para la vida eterna la guardará. ¿Cómo así? Que a veces decimos, no, pues yo tengo una vida, yo tengo cosas que hacer y amamos la vida, la perdemos. Pero si nosotros entregamos todo eso a los pies de Jesús, nos da vida eterna. Porque la raíz del miedo es el temor a morir. El temor, el miedo. Muchos dirán, ¿cómo hace? Si yo tengo miedo de hablar en público, si yo tengo miedo de lo que van a decir la gente, ¿es a morir? No se ve así. Pero el ego no quiere exponerse, para él es morir. Porque el ego es que se siente de esa manera y tú lo dejas fluir en ti. Jesús vino para darte vida y vida en abundancia. Si quieres tener vida abundante, sin miedo, sin temor, sin desánimo, sin tensiones, sin frustraciones, si quieres tener una vida libre de la cobardía, de la timidez, Jesús te ofrece vida eterna hoy. Pero antes debes morir a tu vieja manera de vivir. Tienes que morir para que viva Jesús en ti. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que puedas decir eso. Recuérdate que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Como estuvimos leyendo en 1 de Juan 4, 18.
Porque el temor lleva en sí castigo. O sea, de por sí, cuando tienes miedo, cuando tienes temor, cuando tienes timidez, ya es un castigo en sí. Y dice, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces perfeccionemos en ese amor de Dios. Si el enemigo te ataca con pensamientos de miedo, repréndelo. Y Señor, llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, como dice en 2 Corintios 10:5. Llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero no entretenga esos malos pensamientos. No los entretenga en tu mente. Cúbrete con la sangre de Cristo y llévalo cautivo. Porque realmente todos esos pensamientos son espíritu y te pueden enfermar el cuerpo. Ayer estuve hablando con una clienta y ella tenía mucho dolor de estómago. Y yo, ¿qué te pasa? Mucho dolor de estómago. Me dolía el cuerpo, se sentía mal, no podía dormir. ¿Qué te pasa? Estoy preocupada. ¿Por qué? Porque no me tengo coleta, no tengo dinero, tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro. Y una lista larga de preocupaciones. Y aparte de eso, estoy enferma, estoy con dolor de barriga. Yo le digo, lo primero que tienes que hacer es dejar de preocuparte. Porque el dolor de barriga, el dolor en el cuerpo no se te va a ir hasta que dejes de preocuparte. ¿Pero qué voy a hacer? Porque si me sacan de la casa, ya ella estaba en su mente que la iban a sacar de la casa porque ya no tenía dinero para pagar la renta. Yo le dije, cálmate. En vez de preocuparte, ocúpate. Vamos a ocuparnos. Coge lápiz y papel y escribe cuáles son las acciones que puedes hacer tú, que están en tu control, para resolver esta situación. En vez de sentarte a preocuparte, que te duela todo el cuerpo, que tenga náusea, que te duele la barriga, ¿qué puedes hacer con esas preocupaciones? Hicimos la lista, ella tomó acción, una cosa a la vez, porque como tenía mucha preocupación, yo lo que traté de guiarla para que se enfocara en una solución a la vez. Cuando hizo la primera llamada, tenía un cheque de $5,000 esperándola de los taxes que le habían llegado, pero ella no sabía. Mientras que ella tenía una semana con dolor de barriga sin poder dormir, preocupada, porque eso es lo que hace la preocupación. Lo que hace que tú no tomes acción y te quedes entreteniendo ese pensamiento. ¿Y qué hace ese pensamiento? Te turba, te enferma, no puedes dormir, dolor de cabeza, dolor de barriga. Es tan grande ese espíritu. Cuando la llamé en la tardecita estaba con la risita. Dice ella, no, porque cuando ya hay dinero hay tranquilidad. Yo dije, no es tanto eso, es que dejaste de preocuparte, se sanó, ya no tenía dolor de barriga. Y yo, eso es lo que hace la preocupación. Pero cuando tomas acción, encuentras soluciones. Ella estaba en miedo. ¿Y el miedo qué? Es una perturbación angustiosa. El diccionario dice que el miedo es aquella perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo, por un daño real y a veces imaginario, muchas veces imaginario. Es falta de seguridad, incertidumbre. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a pasar? Dudas. El miedo es dudas a qué va a pasar al futuro. Crisis financiera. Por el coronavirus, mucha gente llena de miedo. Pero ¿cómo podemos vivir de acuerdo al propósito divino de Dios en medio de tantas dificultades, en medio de tanto miedo? Pero cuando miramos con atención, leemos la Biblia, encontramos muchos consejos. ¿Cómo manejar el miedo? En Génesis capítulo 15, versículo 1, Dios le dijo a Abraham, no tengas miedo. ¿Crees que había sido por casualidad que Dios le dijo a Abraham, no tengas miedo? Cuando él tenía esa incertidumbre acerca de su futuro. Cuando Dios le prometió una descendencia grande, una gran descendencia. Esa incertidumbre, ¿esto va a ser cumplido? ¿Habrá sido por casualidad que Abraham escuchó la voz de Dios que le dijo, no tengas miedo? ¿Tú crees que habrá sido por casualidad que por el temor al futuro y de su familia, Jacob
oyó la voz de Dios de la misma frase, le dijo lo mismo a él. No tengas miedo, no tengas miedo. Jacob le dijo al profeta Isaías. Le dijo en Isaías 41:10, no tengas miedo. No tengas miedo, Isaías 41:10, porque yo soy tu Dios y estoy contigo. También dice la palabra, y oiréis de guerras y rumores de guerra, pero no tengas miedo, en Mateo 24:6. No tengas miedo. ¿Crees que habrá sido por casualidad que cuando Jesús fue resucitado y vio a la mujer y le dijo, no tengas miedo, cuando ella vio y creía que era un fantasma? Jesús dice, no tengas miedo hoy. En Apocalipsis capítulo 1:17, no tengas miedo, porque yo soy el primero y el último y el que vive. Siempre en diferentes situaciones, a la raíz de la palabra, Jesús decía, no tengas miedo. Y hoy yo te digo a ti, a través del Espíritu Santo, no tengas miedo. Esas palabras nunca fueron por casualidad. ¿Tú crees que es por casualidad que están registradas en la Biblia? No. Están ahí registradas para nosotros en el día de hoy. Están ahí registradas con un propósito. Porque el miedo en este tiempo tiene dominado el corazón del hombre. No tengas miedo. Cúbrete con la sangre de Cristo hoy. Llénate de la presencia de Dios hoy. Y también el miedo es contagioso. Si hablas mucho con personas que siempre tienen miedo, que siempre están hablando de noticias, que siempre están quejándose, vas a ser influenciado porque un espíritu. El miedo es limitador. El miedo impide que tú sigas avanzando. El miedo es destructor. Pero lo más importante aquí es que hay un Dios que todo lo puede. Hay un Dios que vino a liberarnos. Dios desea que tengas vida y vida en abundancia. El antídoto para ese miedo hoy es la confianza en Dios. El antídoto para tu miedo hoy, que te rinda a los pies del Señor. El antídoto para ese miedo, que recuérdate que trae depresión, que trae tristeza, que trae preocupación, todo eso viene, es que te rinda a los pies del Señor. Él te dice hoy, no temas y sé valiente, sé fuerte, confía en mí. El salmista David dijo en el Salmo 34:4, busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Cuando buscas al Señor, Él te va a responder y te va a librar de todos tus temores. Por eso que la palabra de Dios dice tan repetidamente, no tengas miedo. Entrega tus cargas hoy a los pies del Señor. No siga dejando que el miedo, que la ansiedad, que todo este espíritu te siga robando la felicidad y la alegría que Dios quiere dar y producir en ti. Porque el miedo va a arruinar tus relaciones, si los dejas, va a reducir tu alegría. El miedo va a traerte todo lo negativo. O sea que no vale la pena mantenerte ahí. Acepta hoy el amor de Dios por tu vida. Acuérdate que el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor de Dios echa fuera el temor sobre tu vida. Párate sobre la brecha y di ya no más. Ya no más. Presenta tu miedo al Señor. Ofrece tu vida a Dios. Cree en el poder de Dios. Deposita hoy tu confianza en Dios. En todos esos aspectos de tu vida que te dan miedo. Y confía en Él y Él hará. Así que no tenga miedo y confía. Solo confía. En el nombre de Jesús.